Tercer y último bloque de nuestro programa Ser Camionero, y es Momento Sindical. Lo que se nos viene ahora, como siempre, la actualidad de los gremios, lo vamos a tener como siempre en el análisis de Raúl Ortiz, un hombre que sabe y mucho de esta materia, para que él haga un informe completo de lo que es la lucha de los sindicatos y en particular las paritarias que se están desarrollando y que se podrían cerrar en estos días a nivel país. Así que los invito a que escuchen este análisis. En los últimos tiempos pasó esto, el gobierno en principio ha puesto un 17%. Los primeros sindicatos que negociaron se le escaparon un poco, tal es el caso de los banqueros que firmó el 24,3% más un día, que es el 6 de noviembre, con una suma muy importante, rozando los 20.000 pesos de promedio. La verdad que a un trabajador inicial le significa muchísimo, casi 4 o 5 puntos más. Después se fue viendo que la inflación podría ser controlada y por eso en estos últimos 3 acuerdos que ha habido se han firmado de la misma manera. Uno de ellos es la UTA, que después vamos por ahí, si tenemos lugarcito, hacemos para hacer una mención en lo que ha pasado a nivel nacional. Es solamente una sola provincia la que no ha aceptado. El resto, por supuesto, la Unión Intermedia, como decíamos, firmó el 21% en 3 tramos, con sumas fijas no remunerativas, con un total de casi 9.000 pesos en sumas. De eso mismo importe, el 21% firmaron los plásticos y también los textiles, con el porcentaje parecido, 6.000 para los de suma no remunerativa para los textiles y 6.800 pesos para los trabajadores del plástico. Y me parece que ese va a ser el número de acá en más, tal es así que el propio Mandamás del Sindicato de Petroleros de Base, Guillermo Pereira, decía que ellos ya tenían acordado un 22%, podría estar firmándose este viernes y si no la semana que viene seguro se va a estar firmando este convenio. Y después le quedan algunos puntos que me parece que ahí estaba trabada la negociación, le quedan algunos puntos para definir que tienen que ver con otras cuestiones que son ajenas, el caso de la reconversión de los puestos laborales, que solamente de los 1.800, casi 2.000 puestos laborales que se habían perdido, solamente 300 están incorporados en este tema y por supuesto que faltaban a complementarse algunas cuestiones que tenían que ver con los retiros voluntarios y con las jubilaciones, pero eran trámites administrativos y bueno, y eso lo querían dejar firmado porque una vez que se firme el convenio son cuestiones que ya van a ser muy difíciles de poner en una mesa de negociación. Y después nos queda el sindicato de televisión, los telefónicos, que yo creo que también van a estar en este 23% y con alguna suma fija no remunerativa. Y nos quedan los camioneros, que me parece que va a ser el gremio que más va a exigir. Después habrá que ver, uno siempre dice que los sindicatos consiguen la función de la fuerza que tienen. En función de su fuerza, sus propias fuerzas, consiguen los sueldos que consiguen. Y eso le ha pasado, es el caso, como yo te decía, de bancario, que ha firmado para marzo, era un acuerdo salarial impresionante. Bueno, después, y mucho más se va a dar si la inflación se mantiene. Hay quienes estiman que la inflación puede estar en eso, 22-23%, estarían firmando por encima, más con algunos plus, por supuesto, adicionales, y esas cuestiones que van al bolsillo del trabajador y que, por supuesto, son significativos. Y después para decir, bueno, del tema de la Unión Intermedia de Automotor en Córdoba, hoy es el 7º día de paro y por supuesto con muchísimo apoyo popular porque las dos CTA que están allí trabajando activas con la propia CGT y esto tiene que ver con algunas divisiones que tiene la UTA en Córdoba. Primero que hay una intervención, hay un interventor, pero después dentro de esa misma intervención y ya camino a las próximas elecciones hay 2 o 3 grupos diferenciados que son los que están impulsando la medida de fuerza. Bueno, por supuesto que los trabajadores quedaron desconformes con este 21% y una suma fija de 2.500 pesos que se había fijado para el 1 de junio. Después quedan 4 sumas fijas más, entre un promedio de, como yo te decía, 1.500, 1.600 pesos. Y eso no ha caído bien y en su momento inclusive se habló alguna vez de que se iba a pagar una suma fija de 5.000 pesos, nunca pasó y bueno, hoy la verdad que está muy complejo el tema. Después por supuesto que se quedaron relegados, con esto termino, no sé si algún tema más nacional puede quedar. Tiene que ver con los docentes universitarios que han venido cobrando lo que el Estado ha definido y también los docentes de Buenos Aires que están justamente en estas horas están reunidos para ver si pueden zanjar de alguna manera esta paritaria y que el gobierno no esté pagando a cuenta de futuros aumentos. Esto es algo que no corresponde a una paritaria. Digamos, no sé si debilita o no al sindicato, eso habría que tomarse más tiempo para analizarlo. Si uno dice a simple vista, mucho no lo ha debilitado porque Baradel ganó en la elección hace muy poco tiempo con todas las cuestiones que tenía encima y con la pelea que tenía con María Eugenia Vidal ganó y por mucho más margen que en la elección anterior. En la provincia de Río Negro, en la jornada de ayer se supo que la Federación de Productores aceptó la oferta que hizo el Gobierno Nacional al respecto de una suma de dinero para poder realizar las tareas como pueden ser la poda y cualquier otro tipo de tarea que haga a las chacras. ¿Cómo puede afectar esto a la economía de la provincia de Río Negro, sobre todo a los gremios que dependen de esa suma, que son los productores que propiamente les pagan? Y si creen que bueno, a partir de esto se puede exigir, por ejemplo, la posibilidad de tener alguna negociación nueva antes de fin de año.
Yo creo que sí, va a venir bien, es dinero que le va a hacer falta, sobre todo para estas actividades que en los últimos tiempos se habían descuidado. Vos sabés que justo está la paritaria de poda, pero se giró el expediente a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para que se defina. Uno creería que se podría estar firmando entre 22 y un 23%, eso van a definir en Buenos Aires. Habrá que esperar y después sí, ya queda la paritaria de raleo, que con estos montos que vos decís que ha decidido el Estado Nacional de alguna manera subsidiar esta economía regional como es la fruticultura, me parece que puede haber buenas intenciones y bueno, y ojalá que para fin de año pueda estar encaminada cualquier negociación que tenga que ver con la cosecha, que es la paritaria primera, madre, si se quiere, de todas estas negociaciones colectivas que se dan tanto en el ámbito del empaque como en los trabajadores rurales y también los trabajadores del hielo. Al respecto de esa situación y cómo está la provincia de Río Negro, otro de los sectores tiene que ver con los empleados del Estado, ¿no? Que han estado trabajando y que han tenido la oportunidad de reunirse con el gobernador, algunos más cercanos, otros directamente alejados y sin la oportunidad de sentarse con el gobernador. ¿Cómo se puede analizar esta situación? La verdad que Scalesi este año ha fortalecido, estuvo un par de años con algunas dificultades para negociar porque estaba en calidad de interventor, no tenía la certificación de autoridades, que en cualquier elección el Ministerio de Trabajo certifica a las autoridades y bueno, y ahí es cuando legítimamente, hoy ha sido reconocido legítimamente y ha retomado esta mesa de negociación este año precisamente con un 23,5% por encima de todo el resto de los trabajadores estatales, un punto y algo mejor, ¿no? Ha firmado bien, me parece que se ha fortalecido y bueno, y en ese sentido ha quedado ATE con un discurso mucho más confrontativo, inclusive si se quiere más virulento desde el punto de vista que se analice, y con algunas cuestiones que también debilitan al sindicato, porque en definitiva uno como sindicato, como entidad sindical, se hace fuerte y se hace mucho más grande y crece en medida en que pueda sentarse en una mesa de negociación y llevarle tranquilidad a los trabajadores de qué es lo que va a cobrar ese año. Los trabajadores tienen muchísimas demandas, pero la demanda principal y primaria es las condiciones laborales, me parece que eso es lo básico que pide cualquier trabajador y por supuesto la cuestión salarial, cuánto va a cobrar y por supuesto que siempre está pidiendo no quedar por debajo de la inflación. Esto es todo lo que pide un trabajador. Después hay otras reivindicaciones que muchísimos gremios lo hacen, los gremios más grandes inclusive tienen que ver con cuestiones de género, con muchísimas cuestiones, inclusive con el avance de la tecnología, con conocimiento, con reconocimiento, inclusive en algunas categorías, en aquellos trabajadores que son mucho más calificados. Pero, como te digo, lo principal es eso y a mí me parece que en ese sentido la UPCN le ha sacado un poquito de ventaja a ATE, se ha quedado en el reclamo, en la pelea por sí misma y bueno, y eso lo ha alejado en la mesa de negociación, que es lo que hace fuerte, como te decía, a un gremio. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa del día de hoy de Ser Camionero. Acá por la pantalla de Canal 10 siempre los acompañamos y nos gusta que ustedes también formen parte de este espacio porque es de ustedes, de toda la familia camionera. Como siempre, ustedes en pantalla ven la forma de comunicarse y de contactarse con nosotros. Nos pueden escribir, es la idea que decidan homenajear a algún familiar camionero. Si tienen algún camión para mostrar, que tiene alguna historia en particular, bueno, todas estas historias nos gustan, nos escriben, los vamos a ir a ver. La idea es que este programa lo hagamos entre todos los que queremos al mundo del camión. De esta manera llegamos al final y como siempre les decimos, nos encontramos dentro de 7 días.